persona. Es un elemento muy importante que tienen que considerar, que no se pase esto. Todo lo que sea estudio de método y medición de trabajo lo podemos aplicar sobre las personas, sobre las máquinas o sobre los materiales, sobre las materias primas, puede ser, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en algún ejemplo. De esta manera vamos a crear mejores condiciones de trabajo y vamos a poder economizar el esfuerzo humano y la fatiga que puede llegar a tener el trabajo. En cambio, cuando hablamos de medición, la medición de los tiempos, aquella vieja definiciones que nos daba nuestro amigo Taylor y toda esa gente que estuvo estudiando hace 120 años, y 110, 100 y hasta el día de hoy que todavía se sigue aplicando, refiere a la aplicación de ciertas técnicas, ¿no? Hay una muy conocida que es la MTM, la van a desarrollar ustedes mucho el año que viene en estudio del trabajo, nosotros no solamente la vamos a mencionar, pero esa aplicación de técnicas nos sirve para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado para llevar a cabo una tarea definida, determinada, ¿no es cierto? Y esa tarea se tiene que efectuar según una norma preestablecida. Por lo tanto, de alguna manera, esta medición de trabajo nos sirve en definitiva para reducir los tiempos de operación, nos sirve para reducir los tiempos improductivos. Y ¿qué metodología yo aplico? Generalmente, esta la que vemos acá es la metodología, la lógica que se sigue en el estudio del trabajo. Pero también es aplicable esta misma metodología, y no vamos a entrar porque es casi redundante, la misma metodología que se aplica para el estudio del método y para la medición de los tiempos. ¿Qué es lo que hago yo? En primera instancia planteo un problema en un determinado ámbito laboral, ¿no? Selecciono una operación, selecciono un trabajo determinado y lo quiero estudiar. ¿Para qué lo quiero estudiar? Para mejorarlo. Esa es la idea fundamental. Queremos hacer nuestro sistema que sea lo más productivo posible. Para eso tengo que relevar información. ¿Cómo lo hago? Lo hago a partir de una observación que sea lo más crítica posible, observando dónde pueden estar las falencias. Porque una vez que yo determiné el método, a partir de herramientas que ahora vamos a ver más adelante, una vez que yo determiné los estándares de tiempo en el cual se llevaron a cabo esas tareas, voy a tener que hacer una elección de distintas alternativas. ¿Y para qué elijo esas alternativas? Para mejorar esa productividad, como venimos diciendo. Entonces lo que hago es evaluar y elegir la alternativa más conveniente de aplicar que me pueda solucionar ese problema que yo me planteé en una instancia que puede ser, por ejemplo, que haya un trabajo que tarde demasiado tiempo, o una máquina que esté demasiado tiempo ocupada, o una materia prima que tenga demasiado tiempo en proceso de producción. Entonces, yo lo que estoy haciendo es ideando un método más económico teniendo en cuenta las circunstancias. Estoy midiendo la cantidad de trabajo que va a exigir ese método que yo voy a elegir. Y lo voy a implementar. Lo voy a implementar. Y esa implementación implica, lógicamente, un nuevo método. Y implica por ahí nuevos estándares de tiempo. Una vez que lo apliqué, lo que voy a hacer es mantenerlo en uso y observar esos resultados. Porque por ahí, como puedo obtener un buen resultado final que apunte al objetivo que yo quería llegar, puede suceder que no. Si realmente funciona mejor, lo pongo en funcionamiento y también me puedo volver a replantear, comenzar a analizar nuevamente el proceso, volver a la etapa 1, para hacerlo todavía más eficiente. Y esto se denomina mejora continua de proceso, que también lo vamos a ver más adelante. Es una filosofía de trabajo que tiene que ver con la mejora continua de proceso. O sea, básicamente acá tenemos 6 etapas que también las podemos sintetizar o lo podemos ver de otra manera, si quieren, a partir de un gráfico como el que tenemos ahí, donde yo digo que primero defino el problema, defino el área de las operaciones que yo quiero mejorar, recojo todos los datos de cómo se está realizando la actividad en ese momento, examino con un espíritu crítico cada uno de los hechos que se están realizando,
considero soluciones posibles a partir de establecer un método más económico teniendo en cuenta todas las variables de contexto al cual se ve afectado. Mido el trabajo, porque yo de alguna manera, considerando esas soluciones posibles que dice ahí, lo que estoy haciendo es medir la cantidad de trabajo que exige ese método que estoy aplicando, y defino un nuevo método. Cuando defino un nuevo método lo tengo que aplicar. Lo aplico, lo implemento y lo mantengo observando los resultados. Básicamente volvimos a decir lo mismo de una forma distinta. En una lo presentamos con una serie de 6 ítems y acá lo estamos, 7 ítems, no recuerdo bien, y acá lo estamos presentando de una manera más gráfica. Pero los pasos que se aplican siempre en una mejora de proceso o en un estudio de método o en una medición de trabajo y que están referenciados a el estudio del trabajo tienen que ver con esto, con definir el problema, recoger los datos, examinar los hechos, considerar soluciones posibles, aplicar esas posibles soluciones y mantener en observación los resultados que se van dando en el tiempo. A ver, todo esto es muy lindo, son muchas palabras, pero se tiene que dar bajo determinadas condiciones. Estos procedimientos que yo puedo querer realizar estudiando el trabajo para mejorar y hacer más productiva una línea de producción, tienen que ser realizados en ambientes donde las relaciones laborales tienen que ser buenas, ¿no es cierto? Antes de realizar cualquier estudio de métodos, tengo que ver cómo está el ambiente de trabajo, cuáles son las condiciones que se precisan para que el estudio dé los resultados que yo estoy esperando. Si yo tengo que ir a realizar un trabajo de estos en una pyme, ¿no es cierto? Me contratan como ingeniero industrial y me dice, bueno, mirá, tenés que hacer un relevamiento y un estudio de método y eso involucra un relevamiento de información para mejorar la productividad o aumentar la productividad de alguna de las líneas dentro de la pyme. Evidentemente yo necesito colaboración. Ustedes se imaginan que van a ir a trabajar a ese taller, van a ir con una carpetita, van a ir con un cursograma que ahora les voy a mostrar cuál es, con una hoja de datos donde van a tener que tomar la información, y la gente que está trabajando ahí en la empresa decir, ¿y estos quiénes son? Que vienen acá a controlarme. ¿Por qué vienen acá a controlarme? Entonces, tiene que haber siempre una muy buena predisposición por parte de los operadores, ¿no es cierto? Hacerles entender que este tipo de trabajos, este estudio de método, esta medición para hacer el mejor estudio de trabajo posible, tiene un objetivo final que es hacer que el sistema sea más productivo y en definitiva eso tiene que redundar en mejores condiciones laborales, en mejores salarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las buenas relaciones laborales son el punto de partida para que se pueda implementar cualquier estudio de métodos en una organización. Por otro lado, la decisión de la empresa, la decisión de la organización. Si la organización no está convencida de que hay que hacer un estudio de este tipo, y es muy difícil que se pueda llegar a hacer, porque muchas veces se le impone, usted tiene una determinada unidad de negocio donde tenés un gerente general y ordena que en alguno de sus ámbitos laborales haya que hacer un estudio de trabajo. Y por ahí el gerente de planta no está de acuerdo con lo que se definió en la gerencia general de todas las unidades de negocio, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que también trae sus complicaciones. También trae sus complicaciones el convencimiento de los mandos medios. Vos te imaginás un supervisor de 30 años en una línea de producción, llega ahí llega alguno de ustedes, llega Facundo, va ahí y dice, mira, yo soy ingeniero industrial recién recibido y quiero mejorar las condiciones haciendo un estudio de método porque creemos que el sistema que ustedes están aplicando puede ser factible de ser mejorado en pos de tener una mayor productividad. Y te va a mirar el viejo y dice, este pendejo, ¿qué viene acá a quererme corregir lo que hice durante 30 años y la cosa estuvo funcionando lo más bien? Se hace difícil que la cosa pueda ser aceptada, ¿no es cierto? Y después las condiciones y medio ambiente del trabajo también son fundamentales. Cuando hablamos de condiciones y medio ambiente de trabajo, volvemos un poquito para atrás y podemos hablar de
los orígenes de las escuelas de la administración, y se acuerdan que en algún momento, así muy por arriba, mencionamos a Abraham Maslow, ¿no es cierto? Y Abraham Maslow hablaba de que había una jerarquía de necesidades que tenían que tener los trabajadores. Y esa jerarquía de necesidades, se lo pregunté el otro día en el parcial a ustedes, vuelve a presentarse en este caso. Yo tengo que hacer un estudio de método y si no tengo a los trabajadores cumpliendo, o por lo menos que se sientan identificados, con que se responde hacia ellos, con las condiciones mínimas de jerarquía de necesidades, va a ser difícil también implementar el método. Entonces, y la primera tiene que ver con lo fisiológico, ¿no es cierto? Que yo pueda llevar, por ejemplo, un salario digno a mi casa, que pueda sustentarme, tener alimentación, tener una buena obra social, tener condiciones dignas en mi ámbito de vida familiar. El segundo tiene que ver con la seguridad en el ámbito laboral, que yo no vaya pensando que en mi lugar de trabajo corro ciertos riesgos que pueden ser graves y me pueden afectar la salud. El tercero, de integración, cómo yo me adapto al ambiente laboral, si el grupo formal me acepta, si el grupo informal me acepta, si me siento cómodo para poder realizar la tarea, si me siento individualizado, o sea, me observan y me identifican como persona, como ser humano, y me reconocen en cuanto a mis calidades humanas, técnicas, etc. Y por último, el de la autorrealización. Pero ya ahí estaríamos en un estadio superior de esa pirámide de Maslow, y bueno, a todo el mundo le gustaría ser Messi, ganar 30, 40 millones de euros al año y jugar al fútbol, ¿no es cierto? Cosa prácticamente imposible. Pero bueno, en esa escala de necesidades vamos desde esas necesidades fisiológicas mínimas hasta aquellas que tienen que ver con las de autorrealización a partir de una profesión que uno puede llegar a elegir. Todas estas son las condiciones que se tienen que dar para que pueda existir la posibilidad que mi estudio de trabajo salga con los mejores resultados posibles. Yo acá tengo una anécdota para comentarles, siempre la comento porque realmente es una historia bastante interesante. Allá por el año 2007, 2008, la provincia de Buenos Aires, en ese momento el gobernador era Solá, decidió mejorar muchas de las áreas de gestión de la provincia. Y el secretario de la Gobernación, la Secretaría General de Gobernación, estaba a cargo de un ingeniero industrial, un tipo con la mente muy abierta que dijo, bueno, yo tengo que mejorar todos los procedimientos. Y había procedimientos que él veía que realmente tenían deficiencias notables. Uno de ellos era, por ejemplo, aquel que refería a las contrataciones, a los pliegos de licitación. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? Y sigue pasando. Que un hospital, por ejemplo, un área de la administración pública de la provincia, contrataba un determinado servicio y por ahí otra área muy similar contrataba el mismo servicio y por ahí se pagaba el doble, se pagaba cualquier cosa. Vos me podés decir, había coimas, retorno, lo que... Bueno, este buen señor lo que quiso hacer es estandarizar todos los pliegos de licitación para las actividades de limpieza y para las actividades de mantenimiento en reparticiones de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y empezó por los hospitales. La idea de él era que se estandarizaran todas las actividades para llamar a las licitaciones, o sea que las condiciones en los pliegos estuvieran ya impuestas de entrada y se supiera para cada hospital, bajo determinadas condiciones de trabajo, cuánto personal se tenía que contratar, 30 personas para un determinado hospital, cuánta lavandina, cuánto trapo, cuánto alcohol, cuánto de todos los insumos que se iban a necesitar. Asimismo, para algunas reparticiones de mantenimiento también. ¿Y qué hicieron? Vinieron a la facultad, firmaron un convenio con la facultad y el Departamento de Ingeniería Industrial se encargó de llevar a cabo ese convenio con entrega de un producto, y ese producto era el de las especificaciones técnicas para tiempos concedidos
en los pliegos de licitación de actividades de limpieza y mantenimiento en los hospitales de provincia y algunas otras reparticiones más, como la Secretaría General, todo lo que era la área de impresión en gobernación, etcétera, etcétera. Bueno, formamos un equipo, hicimos un curso, en ese momento utilizamos una metodología, un estudio de métodos que se llamaba REFA, que era un método alemán. Tuvimos que hacer un curso y con 15 becarios aproximadamente, casi todo el tercero y cuarto año, ya habían cursado la mayoría estudios del trabajo, fuimos a hacer ese trabajo. Lo hicimos me acuerdo que el primer lugar que nos tocó fue el Hospital Rossi, allá en Tolosa, ¿no? Y fuimos al Hospital Rossi, después hicimos también en el Hospital Elina de la Serna. Y las condiciones, bueno, lo primero que con lo que nos encontramos, que teníamos que estar antes 5:30 de la mañana paraditos en la puerta del hospital, esperar que la gente llegue, y después con un cronómetro y con unas hojas de curso para armar los cursogramas analíticos, nos teníamos que parar en los pasillos, en las salas en distintas salas de los hospitales, y ir tomando los tiempos y ir llevando adelante un cursograma analítico de las actividades que llevaban las personas, ¿no es cierto? Imaginá, eran empresas contratadas, llegan chicos, en este caso 19, 20, 21, 22 años, 23 años, con una carpetita y va a estar anotando todo lo que van haciendo los trabajadores, cuánto consumen de lavandina, cuánto consumen de alcohol, cuánto consumen de trapo rejilla, de trapo de piso, de balde, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, fue un tema difícil, porque lo primero que pensaban es, bueno, esto nos están estudiando porque no quieren echar. Entonces había que trabajar, los chicos, los estudiantes, los becarios que en ese momento estaban realizando la actividad, tenían que convencerlos, hablarlos, ponerse del lado de ellos. Me acuerdo que tuvimos en el medio del trabajo algunos conflictos importantes, la empresa contratista no les pagaba, me acuerdo que Anita, en ese momento estaba Ana a cargo que era la más grande, porque había terminado de cursar. Ana Leció, que es una ingeniera industrial, ¿no? Ella se recibió y fue becaria muchos años, trabajó con nosotros, fue ayudante de cátedra, ahora está en IPF y bueno, dejó la docencia. Y Ana estaba un poco como supervisora de los becarios y le llevaba para comprarse de alguna manera, entre comillas, a los empleados, todas las mañanas se aparecía con 2 docenas de facturas y era una chica muy simpática, muy agradable en el trato, grandota, y para convencerlo de que tenían que ser partícipes de esa cosa. Bueno, y así hicimos el estudio de método y así pudimos armar el pliego base de licitación para la contratación del personal de limpieza. Y así entregamos un producto importante para ese hospital, para otros hospitales más. Estuvimos trabajando casi 2, 3 años. El que estuvo a cargo en primera instancia del proyecto fue el profesor de estudio del trabajo, González Ferro. Ya Adrián fue profesor de Adrián, ya no está más en la facultad. Y después, bueno, el profesor lo dejó ese trabajo y lo seguí yo, ¿no es cierto? De esa manera se logró estandarizar la cantidad de personas, la cantidad de materia prima, insumos que se necesitaban para hacer, por ejemplo, la limpieza o para hacer mantenimiento en determinadas áreas de gobernación. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa siempre en este país, cambió el gobierno, se fue Solá, vino, creo que Scioli, no me acuerdo, y tiraron todo al diablo. Entonces, años de trabajo, mucha plata que le salió a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, carpetas enteras donde estaban todos los pliegos armados, creo que nunca se llevaron a cabo y quedaron todas las... Bueno, cosas típicas que pasan en nuestro país, pero que es importante mencionarla y yo lo quiero comentar porque se puede dar en algún momento, ustedes o algunos becarios de trabajo tengamos que hacer una actividad específica a partir de una solicitud que puede tener algún organismo. De todas maneras, el año que viene van a tener un trabajo, un estudio del trabajo, van a tener una actividad práctica que es un relevamiento de puestos de trabajo y lo van a tener que mejorar. Así que bueno, le quería comentar para que sepan que esto existe y que no es solamente algo teórico que lo damos así porque sí, sino que realmente es aplicable, ¿no es cierto? Bien, entonces yo le hablaba a ustedes de cursogramas, ¿no es cierto? Y cuando le hablaba de cursogramas, de alguna manera, esos cursogramas los tengo que representar a través de una determinada gráfica.
esa gráfica, voy a utilizar para esa gráfica una serie de símbolos, que son esos que yo tengo ahí, donde yo voy a sintetizar cada una de las actividades que son las que ven, la de operación, la de transporte, la de inspección, la de demora de almacenaje, con un símbolo. En el caso de la operación, un redondelito, el transporte una flecha, la inspección un cuadrado, la demora un no sé qué, ahí qué formato tiene eso, y el almacenaje integral. Eso es una convención que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el libro de estudio del trabajo de la OIT, de introducción al estudio del trabajo de la OIT, ¿no es cierto? Ya están preestablecidos esos símbolos, cómo se tienen que utilizar. Y yo les decía que tenemos distintos cursogramas. Está el cursograma el analítico, que lo puedo realizar en función del operario y el material boletín. ¿Qué es un cursograma analítico? En definitiva, es un diagrama que muestra una trayectoria de un producto o un procedimiento señalado que yo quiero estudiar, y cada uno de los hechos que se van dando en esa línea de tiempo, en esa trayectoria, están sujetos a un examen determinado. Entonces, como bien les decía, tiene tres bases posibles: o el operador, o la persona que hace el trabajo, o el material, cómo se manipula el material, cómo se procesa el material, o cómo se emplea el equipo que yo voy a utilizar. Existen infinidad de cantidad de diagramas que se suelen utilizar en la ingeniería industrial. No solamente estos que ustedes ven acá, que son los mismos que usaba Taylor hace 120 años. Existe, por ejemplo, el diagrama recorrido, que te determina una disposición determinada en una fábrica y que yo tengo que mejorar, porque seguramente que va a haber recorridos que pueden ser de más. O sea, tengo que optimizar esa trayectoria de equipos, de máquinas o de personas que están fluyendo dentro de la empresa. Existen lo que llaman los diagramas de actividades múltiples, que son los que se utilizan para mantenimiento, son muy interesantes también estos diagramas. En definitiva, yo lo que estoy haciendo es un gráfico de flujo de proceso, que tiene que abonar aspectos que hacen a la eficiencia del proceso en el diseño, ¿no es cierto? Y acá tengo que tener en cuenta cuáles son las actividades más importantes que yo tengo que preservar o sobre las cuales tengo que trabajar para darle mayor valor agregado a mi estudio, a mi trabajo, a mi operación, y cuáles tengo que dejar un poco de lado o tengo que tratar de minimizar, no dejarlas de lado, minimizarlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las de operación, que tienen ahí el circulito ustedes, le agregan valor a los productos. Una operación de labrado de piezas, de ensamblado, de fundido, de fundición, ¿no es cierto? O un esterilizado en un laboratorio, una soldadura. Son operaciones que dan valor agregado. Hay otras que tienen sus costos, pero no me dan ningún valor agregado. Contar un producto no me da valor agregado. Mover un producto no me da valor agregado. Almacenar un producto, salvo para que yo quiera almacenar un vino o un champán y lo quiera tener unos años para darle mayor valor, no me da ningún valor. Y lo vamos a ver cuando veamos almacén y distribución de almacén, que ustedes se van a dar cuenta que no me agrega valor, no me agrega. Entonces, yo lo que voy a analizar básicamente son flujos de procesos. Voy a analizar flujos de procesos. ¿Cómo analizo estos flujos de procesos? Fíjense ustedes, acá tenemos un pequeño taller. Esta actividad creo que está en el Geyser, me parece. Me parece que lo sacamos del Geyser. Donde yo tengo una determinada cantidad de una pieza determinada que entra de un proceso, va a un banco de almacenamiento, un contenedor donde yo tengo almacenadas estas piezas. La pieza pasa por la máquina 1, la toma un operador, va a la máquina 2, pero a su vez de la máquina 1 salen piezas que van a una máquina 3, después a una máquina 4, y
va a un estadio donde se va a realizar una soldadura, una inspección, y pasa a un lugar donde se va a pintar. Si uno observa y tiene el ojo, después de años de estar adentro de una fábrica, más o menos, lo mira así y dice, bueno, acá hay algún despelote. Este flujo de proceso no es el más conveniente. Entonces yo lo que voy a hacer un cursograma analítico, en este caso puedo hacer de la materia prima, ese flujo es de materia prima, voy a hacer un cursograma analítico, voy a analizar cuáles son los puntos débiles que puede tener y cómo lo puedo mejorar. Y voy a hacer una propuesta. Entonces seguramente lo que voy a trabajar es en una nueva disposición de las máquinas, donde ya mi banco o mi lugar de almacenamiento lo cambio, lo saco ahí del medio y lo pongo en un costado. Fíjense cómo alineé las máquinas, máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4, puse ahí una cinta transportadora para ir al sector de soldadura y de pintura. ¿Está bien? Y cuando ya quiero determinar ese flujo, van a ver que va a seguir una línea que es mucho más lógica para llegar a ese estadio que tiene que ver con la soldadura y con la pintura de las piezas que yo quiero ver. Para llegar de ese estadio 1 al estadio 2, yo tuve que hacer un estudio o un cursograma analítico del proceso siguiendo el flujo de material. ¿Y qué es lo que hice? Fíjense que lo primero que salta a la vista es que reordené la máquina, pero lo segundo que salta a la vista es que tengo un operador menos. Y que ese operador no lo voy a echar. No pensemos que lo vamos a echar. Vamos a pensar que lo puedo ubicar en cualquier otro tipo de actividad. Pero con un solo operador en una célula en U, yo reduje ahí muchísimo por ahí el trabajo, porque ese mismo operador seguramente va a poder utilizar esas 3 o 4 máquinas. ¿Está bien? Y el material, el recorrido del material, a simple vista salta que es menor. Ahora, ¿cómo lo hice yo? Evidentemente tuve que empezar trabajando sobre un diagrama de flujo de proceso, donde relevé toda la información y pasé a una propuesta de mejora. Lo que les voy a mostrar ahora es la carta de procesos mejorada, o sea, de la imagen 2, donde tenemos esta secuencia que es la más lógica, ¿no es cierto? Que es esta que tenemos acá. Acá ustedes pueden observar, en esta carta de proceso, bueno, tenemos la operación, que es el departamento donde se lleva a cabo la operación. Hay de distintos tipos, pero básicamente son las mismas, son información que yo pongo en la carta de proceso, día, quién realizó el trabajo. Y fíjense que yo acá lo que estoy teniendo es una columna donde tengo distancias, tengo otra columna donde tengo el tiempo en minutos, tengo los símbolos, los 5 símbolos que recién les mencioné, o sea, la operación, el transporte, la inspección, la demora y el almacenamiento. ¿Está bien? Entonces yo digo que, bueno, desde una máquina de prensado tengo que llegar al contenedor donde se me está almacenando para empezar a operar. ¿Está bien? Este es el banco. Del banco, en el banco voy a tener un tiempo de almacenamiento, un tiempo de demora. En este caso que está diciendo que tengo que recorrer de acá hasta acá 50 pies y voy a tener una demora de 3 minutos en el banco. Para pasar, nuevamente lo llevo, recorro 5 pies y lo llevo a la operación de la máquina 1, 4 pies para ir a la operación en la máquina 2, un recorrido de 4 pies también para ir a la operación en la máquina 3, donde voy a tardar 3 minutos y medio para realizar la actividad. Lo muevo a la máquina 4 y tengo una operación, una operación en la máquina 4 durante 4 minutos. Recorro 20 pies para llegar a la inspección y soldadura, al área de inspección y soldadura. Hago la soldadura, lo muevo al sector de pintado, hago el pintado y ya acá, bueno, podría moverlo nuevamente hacia un sector de almacenamiento. Cuando hago el análisis final, digo que este material recorrió 97 pies
y tardó la operación 25 minutos para esa pieza, o para esa pieza que yo quiero obtener. Esto tiene una secuencia lógica que se da en el tiempo y tiene un flujo que se va dando en el tiempo. Seguramente si tendríamos la carta anterior, que fue la del primer análisis, en aquel que yo tenía una distribución que consideraba que no era la adecuada, estos tiempos que yo tengo ahí, en lugar de ser el recorrido de 97 pies, podría haber sido de 150, y por ahí el tiempo que tardaba para realizar la operación, en lugar de ser de 25 minutos, posiblemente iba a ser de 30, 35, 40 minutos. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Un minuto queda, Nico. Sí, por eso. Claro. Bueno, corto y arrancamos. En este caso, fíjate que seguimos el material, mencionamos el material. Perfecto, podría ser el equipo, donde yo podría hacer este mismo cursograma en una línea, en un taller, donde tengo una serie de 10 o 14 operaciones continuas. Desde que llega el material al almacén, va a un banco de estacionamiento, la primera inspección, lo toma en una línea que puede ser una línea que esté automatizada o no, y observe cuánto tiempo una máquina está trabajando sobre la pieza para labrarla, cuánto tiempo va a estar la máquina siguiente para hacer un fresado, cuánto tiempo va a estar el bracito del robot pintando esa misma pieza, cuánto tiempo va a haber algún tipo de inspección sobre la soldadura que se pueda llegar a realizar. O sea, hay un montón de actividades que yo puedo contemplar, ¿no? Cuando son máquinas. ¿Ah? Perfecto. Sí, se me había mezclado un poquito. Gracias, Nicolás. Bien. Entonces, ahí está. Acá tenemos otra carta. Esto es un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, una carta de proceso que yo quiero analizar sobre un taller mecánico donde hago algún tipo de actividad, como por ejemplo el cambio de aceite, filtros, etcétera. Entonces yo tengo dos operadores, un operador 1 y un operador 2, y voy realizando distintas actividades. Fíjate que acá lo primero que hace, dice, toma la orden, el operador 1, mientras tanto el operador 2 mueve el auto hacia la fosa, el operador 1 vacía el interior del auto, lo protege con un nylon, etcétera, como se usa ahora. Mientras tanto el operador 2 está drenando el aceite, el operador 1 va limpiando los vidrios, el otro chequea la transmisión, el operador 1 levanta el capot para que el otro empiece a hacer el cambio del filtro, luego se produce la descarga, la carga del aceite nuevamente, se cambia el tapón, si lo tiene que cambiar, hace la boleta, hace la factura, y ya en ese momento ya tenés el otro operador, mientras uno está haciendo la factura, el otro que está moviendo el auto para la salida, y ya va a entrar el próximo auto. Así se mueve el auto de nuevo hacia la fosa y se repite el proceso. El ciclo se repite. Acá tenés un ciclo que dura 12 minutos y se vuelve a repetir el ciclo. Eso se llama el tiempo de ciclo, que ustedes no vamos a detenernos en esto, pero en algún momento de la carrera van a ser expertos en determinación de tiempo de ciclo de operaciones de producción. Bien, ¿se entiende esto? En este caso, es un poco la respuesta a lo que vos me estabas preguntando. En este caso estamos haciendo un cursograma analítico sobre los operadores. ¿Sí, Mariano? Bien. Entonces, repasemos un poquitito. Entonces, el estudio de método, dentro de lo que es el estudio del trabajo, acuérdense siempre, estudio del trabajo, así en forma muy general, tiene dos grandes brazos. Uno es el estudio de método y el otro es la medición de tiempo. El estudio de método es el registro y examen crítico de las formas existentes y futuras de llevar a cabo un trabajo, como medio de aplicar métodos más sencillos, eficaces y por lo tanto reducir los costos. Esa es la definición que van a encontrar
en el libro de la OIT, en Introducción al Estudio del Trabajo. Objetivos que tiene la implementación, como dijimos recién: mejorar los procesos y procedimientos, mejorar la disposición de la fábrica, taller, el lugar de trabajo, como así también los modelos, máquinas e instalaciones, mejorar la utilización de las máquinas, materiales y mano de obra, crear mejores condiciones de trabajo, economizar esfuerzo humano y fatiga en el mismo. Estos son, entonces, definición, objetivos. Para caso de la medición del trabajo, como definición tenemos la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado para llevar a cabo una tarea definida y al efectuarla según un estándar determinado, un procedimiento determinado, una norma determinada. Y los objetivos son muy semejantes a los anteriores: mejorar los procesos y procedimientos, investigar y reducir los tiempos improductivos, optimizar la utilización de máquinas, materiales y mano de obra, y economizar el esfuerzo humano y fatiga de trabajo. Fíjense que todo apunta a lo mismo. Acá ya tenemos nosotros un análisis, por lo menos una descripción de lo que significa el estudio del trabajo. Y en el estudio del tiempo hay un factor que es muy importante. En el estudio del tiempo hay un factor que es la determinación que tiene que ver con la determinación de los estándares. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta, y siempre refresquemos la memoria y veamos de dónde partimos, de los primeros trabajos que realizó Taylor y después fueron mejorados con el tiempo, que es muy importante la habilidad física y mental de los trabajadores para realizar la tarea. Se tiene que tener en cuenta para este tipo de trabajo. Porque yo tengo que establecer una cantidad de tiempo, esos tiempos son normales, son tiempos estándares, que tengo que tener predeterminados para realizar una tarea. Yo estoy hablando de habilidad física. La habilidad física no es la misma para cada uno de nosotros. Seguramente alguno de ustedes va a tener más habilidad física para realizar una actividad que otros. Entonces, yo tengo 20 personas que están haciendo una actividad de mano de obra intensiva, las 20 van a responder a velocidades diferentes. Pero para mi estudio de tiempos, yo tengo que sacar un estándar. Y esto tiene muchas discusiones porque hay algunos estudios que hablan siempre de que en definitiva el trabajador más lento es el que te gobierna el proceso. Bueno, podemos discutir, no es este año para discutirlo, pero sí para sentar las bases para pensar que para hacer un estudio de tiempo tengo que concebir que las habilidades físicas y mentales de cada uno de los trabajadores son diferentes. Por otra parte, tengo que tener en cuenta si cumple con el método especificado. El método tiene que estar escrito. Es fundamental tener un procedimiento de cómo se tiene que realizar la tarea. Si no, cada uno lo hace como se le da la gana. Y yo no puedo determinar un estándar si dos trabajadores realizan la tarea de manera diferente sobre una misma actividad. Entonces, para eso tengo que entrenar y darle una instrucción necesaria al personal que se va a ver involucrado en estas actividades. Y todo eso lo hago para sacar los estándares. Ustedes siempre van a trabajar sobre los estándares. Nunca van a trabajar sobre el más rápido. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Taylor, que tenía ese trabajador que decíamos que trabajaba en la acería, llevaba los lingotes de hierro y transportaba 48 toneladas y los dueños cuando generalmente se llevaban 12, 14 y después los dueños querían que todo el mundo llevara los 48 toneladas en el día y se dieron cuenta que era imposible? ¿Por qué? Porque sacaron los estándares y había trabajadores que no eran grandotes, como era este buen hombre, muy forzudo, y era un buey. Había otros trabajadores que eran más chiquititos, respondían a otras habilidades físicas seguramente que no respondían de la misma manera que este trabajador. Entonces sacaron un estándar y bueno, mejoraron mucho la productividad, porque pasaron de 12 con este buen hombre, llegaron a 48, pero en definitiva se quedaron en ¿cuánto? Se quedaron en 27, 28 toneladas. Porque aplicaron un trabajo de este tipo. Entonces la determinación de los estándares es la base para
establecer tiempos predeterminados. Y estos tiempos predeterminados son asignados a distintas formas de movimiento. Los movimientos nuestros para realizar un trabajo están perfectamente estudiados. Hay gente que se dedica a estudiar cómo nos movemos. Y eso tiene que ver una parte con la ergonomía, ¿no? También que la van a ver más adelante en la carrera. Y para ahí hay algunos de los muchachos que son seguridad y, bueno, sabe bastante de lo que es el tema de ergonomía. Entonces, el tiempo estándar, que es esa formulita que está ahí, es una fórmula que me dice a mí que para sacarlo tengo que, primero, determinar el tiempo observado. ¿Qué es el tiempo observado? El tiempo que el trabajador va a estar actuando sobre una tarea determinada. ¿Está bien? Y ese tiempo observado lo tengo que multiplicar por un factor de corrección. Ese factor de corrección va a ser el que me va a establecer a mí un estándar. ¿Por qué? Me va a corregir al que es ese valor, al que es demasiado rápido me lo va a hacer bajar y al que es demasiado lento me lo va a hacer subir. Entonces yo saco un estándar. Ese factor de corrección se saca de tablas. Ahí no quiero meterme mucho para no complicarles la vida. Existe lo que se llama MTM, que es la medición de tiempo de movimiento, un método donde establece tablas y de esas tablas se saca el factor de corrección. Y a eso le tengo que sumar una tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es el tiempo que yo paro para asearme, el tiempo que paro para comer, el tiempo que paro para descansar. Son un montón de tiempos que se suman a ese trabajo observado que está multiplicado por un factor de corrección. Esa es la manera de sacar el tiempo estándar de un trabajo que va a ser el que yo voy a tener que tener en cuenta para nivelar cualquier línea de producción. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. Sí, Nico. Sí. No, que yo entendí, claro. Bueno. Que hay autores, un par de autores que se llaman Herman y Peterson, que discuten mucho esto, ¿no? Y dice que las personas no son uniformes, que nunca se podría operar en una situación superior a la del trabajador más lento, lo que les decía recién. Que una cadena de producción que trabaja de forma natural siempre va a ser más productiva que aquella que te fija un estándar. Bueno, hay muchísima discusión acerca de esto, pero estos son valores que están preestablecidos y que han funcionado. Bueno, evidentemente que con el correr de los años todo esto ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Y ha ido evolucionando para concebir todo lo que son los tiempos de producción en función de otra filosofía, de otra manera de pensar. La primera es concebir el ajuste de diseño de producción en función de la demanda. Ya no producimos más con stock, salvo, producción continua, porque es una característica específica, pero la producción intermitente por montaje es sobre demanda. ¿Ven? Fíjense lo que pasó con la industria automotriz. Se paró la demanda, la compra de autos por la pandemia y pararon. ¿Y cuánto pararon? Llegaron a parar por otras razones, pero prácticamente pararon totalmente, ¿no es cierto? La otra tiene que ver con la flexibilidad del proceso para pasar de un modelo de un producto a otro producto. ¿Por qué? Porque el mercado por ahí te demanda que le pongas pequeñas variantes y de esa manera se va a ver más satisfecho y podés competir. Entonces tu sistema de producción tiene que ser lo más flexible posible. El otro día yo les preguntaba, acuérdense, que yo les preguntaba, para un sistema de producción, ¿cuáles son los elementos que yo considero fundamentales para determinar si es viable o no es viable ese sistema de producción? Y son costo, calidad y entrega. Y ustedes, algunos me ponían confiabilidad. La confiabilidad está relacionada directamente con el producto. Pero fíjense que acá está la flexibilidad. Y la flexibilidad está relacionada con el proceso. O sea, una medida de desempeño de los procesos es que sean flexibles y que se ajusten a la demanda. Entonces, de esta manera, lo que yo voy a tender es a disminuir todo aquello que tiene que ver con lo stock. O sea, tengo que eliminar inventario de productos terminados que yo almaceno. Si yo compré un producto y lo tengo inventariado y no lo tengo en mi planta, y puede ser que a mí me das garantía de que me va a llegar lo que yo te compré, bienvenido sea.
pero yo en mi planta tengo que tener la menor cantidad de productos posible. Semi-elaborado, materia prima y todo, porque todo eso tiene un costo. Cuando veamos materiales, cuando veamos almacenes, vamos a entender por qué tenemos que tener cero stock. Filosofía, pensamiento que viene de la escuela japonesa. Concebir la mayor consistencia posible a cada una de las piezas. ¿Qué significa concebir la mayor consistencia posible a cada una de las piezas? Que cumpla con los estándares, o sea, que cumpla con las tolerancias, que cumpla con aquello que está escrito y que yo pueda controlar. Los centros de producción de operarios, las famosas células en U. Las células en U tienen que ver con el mejor control que se hace sobre las actividades y sobre la libertad que tienen los trabajadores de poder realizar más de una actividad. Y esto va mucho en contra de los convenios colectivos de trabajo. Las células en U se han podido aplicar en Argentina muchísimo en determinadas actividades, especialmente en la industria automotriz. ¿Por qué? Porque los convenios colectivos de trabajo, de SMATE y todo, se adaptaron a este tipo de producción. Y de esa manera llegaron a tener mayor eficiencia y tienen muy buenos sueldos. No hay industria automotriz ni autopartista que no tenga, bueno, autopartista es otra historia, pero la industria de montaje donde los trabajadores no ganen bien. ¿Por qué? Porque son muy productivos, son actividades de alta eficiencia, ¿no es cierto? Porque se autocontrolan y porque cada trabajador en una célula no puede realizar más de una actividad. Las tendencias cero defecto, la mejora continua del proceso, lo que estábamos mencionando hoy. Yo realizo toda una serie de actividades para mejorar mi proceso a partir de un análisis crítico, planteo una mejora, llego a un resultado, lo pongo en funcionamiento, pero automáticamente ya estoy pensando cómo puedo volver a mejorar. Dentro de lo que son las células U, ya lo mencionamos, aquello que tiene que ver con los empleados flexibles y polivalentes. Esto no quiere decir trabajo esclavo. Quiere decir que se adapten a más de una actividad dentro de la organización. Y la utilización, la producción, bueno, la producción justo a tiempo, que más de uno de ustedes la habrá sentido a nombrar, just in time. Producir todo aquello que se va a vender en el día a lotes pequeños, cada vez más pequeños, con el propósito de producir y entregar solo las cantidades necesarias requeridas por el cliente. Y en las etapas que se necesita para continuar con el proceso. Y esto tiene que ver con las actividades anteriores y actividades posteriores dentro del mismo proceso. Voy a ser claro. Produzco justo a tiempo para el cliente, o sea, llego al cliente en el momento que él lo solicita, en la cantidad y en la calidad que él lo solicita. Pero este cliente puede ser un cliente externo de una organización o puede ser un cliente interno. Y un cliente interno es mi etapa posterior. O sea, que el que está haciendo el mecanizado de la pieza con un torno se lo entregue justo a tiempo al que está haciendo el pintado de la pieza o la soldadura de la pieza y que no quede varada en un banco de almacenamiento. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y por último, la utilización de las tarjetas Kanban. En las plantas de montaje, generalmente, o mucho en las autopartistas, existen, como dijimos, las líneas de mecanizado, la línea de montaje, y vos tenés siempre algún tipo de recipiente o algún container que acompañan a esas tarjetas de requisición, que se llaman Kanban. Son tarjetas que van adosadas, a las piezas, o que un proceso posterior puede requerir del proceso anterior. No nos empelotemos mucho con esto porque lo van a ver bien con Jorgelina. Inclusive les va a simular un proceso de utilización de las tarjetas Kanban. Pero es un método muy sencillo que a mí me está solicitando una determinada pieza, una determinada actividad, un determinado traslado, justo en el momento que yo lo necesito para no pasar mi línea. Sin, o con el menos que esté, o que
sin que se pierda tiempo o pensando en que tiene que estar el menor tiempo posible almacenado. Entonces, todo este tipo de actividades hacen que mi sistema de producción esté lo más balanceado posible. Y cuando hablo de célula NU, gráficamente es esto que yo les estoy representando acá, en este grafiquito que tengo acá, que es un enfoque actual de diseño, donde ustedes pueden ver que acá arriba tengo un enfoque clásico de diseño, y donde esto me hace acordar ¿se acuerdan a tiempos modernos? Donde uno se frenaba y el otro, donde este se me frenaba, el resto me lo llevaba por encima, me lo pisaba. Bueno, hoy esto ya no existe más y la tendencia es a que exista este tipo de actividades, donde con menor cantidad de trabajadores yo puedo tener distintas estaciones de trabajo y realizar las mismas y obtener el mismo producto. ¿Se entendió todo esto? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a